¿Pasa así? Ya. Ok. Buenas noches, nosotros somos Saraí López Galindo, Armando Olvera Cortés, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica, área de maquinados de precisión. Estamos estudiando en la institución universitaria UNAC. El tema que vamos a presentar o del que vamos a hablarles va a ser el aborto, con el objetivo de concientizar pues este tema y que es de mucha polémica y pues también porque hay mucha falta de educación sexual y pues básicamente para eso. Y pues ya, empezamos. Bien, bien. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. La verdad es que es un tema bastante controversial actualmente. Alrededor de todo el mundo es algo que se está hablando, que se está tratando de concientizar, como ya lo había dicho Sabi, y de tratar de llegar a un acuerdo, porque hay dos partes muy importantes, los nominados pro vida y los pro aborto. Entonces, pues, no sé. Exactamente. Sí, hay como dos lados, dos grandes bandos, que pues en realidad los que más argumentos lógicos tienen, ya sabemos cuáles son. Va, Y pero pues, dinos, porque si no, ¿qué tal que hay alguien que está medio perdido? ok, pues les voy a decir los primeros como argumentos que dan, bueno, los argumentos por las dos partes. Los argumentos que daría un pro vida y los que daría un pro aborto. Un pro vida, pues pelea por eso, por la vida, porque dicen que el feto ya cuenta como vida. Ellos tienen como ideas más enfocadas como en la religión, no tanto como en la biología y todo eso, en lo que se basan los pro aborto, sino los pro vida ya van como a creencias religiosas o cuestiones de moralidad y esas cosas. Y ya yéndonos con los pro aborto, ya son cosas más de biología, de ciencia, ya hay como respaldo de lo que dicen, como la teoría, ¿no? No es teoría como los de los pro vida. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso es una gran diferencia y pues yo creo que yo estoy muy a favor por eso mismo. Va, perdón que te rompas ahí, pero de hecho sí, o sea, yo considero que la parte de que es prohibida es una parte muy, que viene muy ortodoxa, tiene todavía las ideas muy tradicionales, muy arraigadas. Y me atrevería a decir que esta parte de prohibida es más en la parte americana, en la parte de América Central, América del Sur, por la parte de la religión. No sé qué piensas ahí, pero yo creo que todavía la gente está muy arraigada a esta parte de la religión, de que te dice que para consumarte con Que una es un familia tienes que, pecado. ajá, es un pecado y a fuerzas tienes que tener un niño o un hijo. Eh, Exactamente. No, y lo ven como un delito totalmente, de que si una mujer aborta, esas personas la empiezan a ver como una delincuente y como que hizo lo peor de la vida. Incluso familias pues han dejado a sus hijas en la calle por lo mismo, han rechazado a sus hijos y así. Y pues no sé, reprimir eso y sancionar de esta forma el no querer, el no traer una vida más que en realidad no vas a cuidar y no le vas a dar los cuidados necesarios, las atenciones, pues como para qué, o sea, estás haciendo un bien en lugar de un daño. Aparte, pues estos temas del aborto se hacen siempre con las medidas adecuadas, por eso es lo que se lucha, que se apruebe el aborto pues para que la gente que quiera hacerlo, las niñas que lo quieran hacer, lo hagan de una forma segura y no corran riesgo pues ni ellas ni su cuerpo. y exacto, o sea, esa parte de que las personas empiezan a juzgar el hecho de querer hacer esa acción cuando ni siquiera saben el trasfondo de eso, o sea, yo creo que es una de las causas que posteriormente vamos a decir de los pro vida, no de los pro aborto, perdón. Pero sí, o sea, tampoco se ponen a pensar qué es lo que pasó como para que esa persona decida el abortar, decida el querer realizar esa acción. Exactamente, y casi siempre pues como ya decíamos, sus argumentos son los mismos, nunca cambian porque van desde la religión, de que
no sé, he escuchado mucho el comentario de, no, es que, ¿por qué no se cuidó? Si no lo quería, se hubiera cuidado. Pero pues en realidad estamos ya entrando en otro tema que es la falta de educación sexual y sobre todo en México, que es increíblemente grande la falta de educación sexual que hay. No sé, se me ocurrirían muchas ideas muchos ejemplos de excompañeras que tuve de la primaria, de la secundaria, que pues en realidad te das cuenta que el problema está desde pequeños, empieza a verse la sexualidad como un tabú y pues al final no saben qué está pasando en su cuerpo y todas esas cosas. No debe de ser tan visto como un delito, porque pues en realidad están muy chiquitos y no se les da la educación necesaria. Y bien, como lo dices, es una parte de la cultura, para empezar, es una parte de la educación, el tan solo ponerte a pensar que cualquier acción que lleves te va a llevar a una consecuencia. Exacto. Y las mujeres no es como que lo quieran hacer por gusto, no es, o sea, esta parte me pongo a pensar y las pro aborto no están buscando hacerlo cada vez que ellas quieran o cada vez que se les presente la oportunidad, sino solamente en casos que de verdad lo necesiten. No, y aparte de que México es un país muy machista y no sabemos pues en realidad si en realidad la niña o la chica está siendo manipulada de alguna forma para tener relaciones sin anticonceptivos. Y ahora imagínate tener un hijo de una persona que te esté manipulando, pues no. No sé tú qué pienses o cómo veas acerca de eso. Es que sí, es verlo de muchas contrapartes, pero la verdad es que, bueno, para empezar, quiero tocar este punto de que la opinión general me da un poco de frustración ver que tanto hombre es el que empieza a criticar y decir, y empieza a señalar así de, no, ¿qué te pasa, eh? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes pensar en la idea de hacer de quitarle la vida a un ser o algo así? Cuando Sí, sí. nosotros somos los que menos tenemos lugar en eso, porque ustedes son las que sufren todo el proceso. O sea, una persona que está embarazada es una mujer, obviamente, y No, y es no la, es nada fácil. exacto, y más cuando implican tantas cosas como estar sola o el por qué se llevó, ¿no? Por ejemplo, el caso de una violación, el caso de Exacto. machismos, el caso de que me gustan mucho los ejemplos que dan de, por ejemplo, la señora de una vivienda humilde que llega su esposo borracho y la incita a tener este tipo de relaciones y no es su culpa, la verdad. Entonces podría recurrir a ese tipo de métodos para, pues no tienen los Claro. recursos como para salir adelante y solventar ese tipo de gastos que implica tener un bebé. Claro, y es lo que te comentaba, en realidad ella pues no está tanto en su parte, sino en la del hombre, porque pues como te comentaba, México es un país muy machista y pues en realidad hay muchas mujeres muy sumisas que permiten todo esto. Pero, ¿qué te parece si damos una definición más exacta de lo que es un aborto para que todos los que nos escuchan se pongan más en contexto de qué estamos hablando por si alguien no sabe? Vale, perfecto. Ok. Pues un aborto es la terminación de un embarazo como tal. Es la muerte y expulsión de un feto antes de los 5 meses de embarazo. Sí, hay que mencionar que el aborto es legal siempre y cuando sea antes de los 5 meses de embarazo, ya que en esa etapa es cuando se considera que el feto pues en realidad no tiene vida como tal todavía. Ya después, ya sí se considera asesinato porque ya tiene vida. Después de esta fecha, y hasta a las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro o parto prematuro, si tiene más de 28 semanas, como lo había mencionado. Se dice que hay un aborto completo cuando se expulsa el feto, la placenta y las membranas. Y hay retención placentaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos solo cuando se expulsa una parte del producto de la concepción. Como podemos ver, es un proceso bien complicado, de ahí la importancia de que pues esto se legalice y pues lo realicen expertos que sepan y que las niñas no corran peligro
no sé, tomando pastillas. Yo como mujer he visto muchos posts y cosas así de cómo abortar en casa, cómo no sé qué, de así, o niños preguntando en grupos, oye, ¿cómo le hago? Y cosas así. Y pues hay muchas niñas que pasan información de cómo hacerlo y eso, y la verdad da mucho miedo. A mí me da A ver, mucho miedo. perdón. O sea, ¿a ti comúnmente te aparece eso? Sí, a mí como mujer, Ajá. en grupos con amigas y así, me ha tocado ver muchas como, no sé si llamarles receta o instrucciones de cómo podrías abortar de forma segura en tu casa. Y sí, lo he visto muy, muy frecuentemente. Y lamentablemente es en niñas que pues no están en edad de hacer esas cosas, imagínate. Wow, me sorprende muchísimo eso porque la verdad es que yo como hombre esa parte nunca la he vivido, nunca he tenido que ver por ejemplo, en comentarios, en videos o en Ujú. grupos o así, es de saber que las mujeres hacen ese tipo de preguntas. Entonces, a mí me pongo a pensar también, o sea, cómo influye los medios de comunicación para mostrarte solamente lo que Exacto, moralmente está bien, ¿sabes? lo que Porque, está permitido, sí. ajá, y aparte, la otra contraparte de nosotros, pues nada más nos aparecen cosas como de, no, pues si es a favor, es tirándole mucho hate a las pro aborto, cuando ni siquiera Sí, está fundamentado por qué. Y, no, y, y fíjate y- que muchos ajá, tienen la mentalidad de que, ay, perdón, tienen la mentalidad de que como siempre se les ha implantado este chip como de tienes que hacerte cargo, si no, no eres hombre o algo así, como que ya ven como una responsabilidad a fuerza, como que te quieren hacer tener un hijo a fuerza. Bueno, yo tuve una situación con una amiga que sí, o sea, el chico era muy, ay, como, muy machista, o sea, de verdad, básicamente la obligó a tener al bebé solamente porque no quería enfrentarse a eso, al que dirán de que iba a tener un aborto y todo eso, o sea, nada más por él, porque le daba miedo que dijeran que él no se hizo responsable o algo así. Pero en realidad la niña no lo quería tener, o sea, sí, la verdad es que yo lo veo, bueno, haciendo énfasis en que en este podcast estamos una mujer y un hombre, y estamos viendo dos puntos muy distintos de vista, a mi experiencia con tu experiencia, las cosas cambian por completo y esta parte de los hombres, pues no vemos el miedo que ustedes tienen cuando pasan una cosa como esa, porque tal exacto. vez para nosotros implica, sí, tener un bebé, tener, en el mejor de los casos, una relación, ¿no? Que pasó y que está embarazada. Entonces, para nosotros recae la obligación no obligación, bueno, no obligación ya, en un caso hipotético y moralmente correcto, el hombre tendría que Ujú. hacerse cargo de la mujer y tendría que apoyarla, porque al final de cuentas es una relación, una pareja. Y, Exacto. pero no vemos las consecuencias que lleva esto para ustedes. El hecho de tener un bebé es muchos riesgos en la salud y más si lo hicieron jóvenes. Es Mm. posible que hasta la hora del parto o en todo este proceso los dos sean quienes afecten, el bebé tanto como la mujer. Y es que no solo es como que estás afectando tu salud, también estás afectando, pues, no solamente tu vida, incluso la vida de tus papás, siento yo. Pues sí, sí está difícil este tema y más pues por las diferencias, ¿no? De que, por ejemplo, a ti no te, yo creo pues las mujeres somos de cierta forma más abiertas a la hora de estar platicando con nuestras amigas. Sin embargo, pues no sé, los niños de qué cosas hablen, pero no creo que ninguno llegue a decirte, oye, mi novia quiere abortar, ¿cómo le hago? Entonces, pues en niñas sí, sí pasa y es, no sé, es una sensación muy, muy extraña, pero pues no quiero decir que esté en contra de que los niños pues se hagan cargo pues del bebé o algo así,
si los dos quieren tener al bebé, pues con todo, o sea, súper bien, ¿no? Pero pues si alguien, una parte no está completa con eso, pues no se me hace padre obligar o forzar la situación más bien. Sí, con todo derecho lo dices, porque pues primero que nada es consensuarlo, ¿no? Es de que los dos estén de acuerdo y más que nada la mujer. Sí, la verdad que sí, ay, es un tema muy, con muchos puntos de vista, en los que podría dar muchos puntos de vista y también yo, pues no sé, sabemos que el principal problema o la raíz del problema en realidad es, pues, yo diría que la falta de educación al principio, o sea, si tú sabes para qué sirve tal cosa y todo, pues no lo haces. Si está bien aprendido, no lo haces. Pero como te decía, hay un tabú muy grande en México de la sexualidad, sobre todos estos temas, por lo mismo, porque somos, bueno, son una sociedad muy religiosa, muy religiosa. Entonces, pues se ve muy mal todo eso, se ve muy mal hablar de sexualidad, se ve muy mal hablar de abortos. ¿Por qué? Por las ideas religiosas que tiene la gente. Exacto. Pero si te pones a pensar, pues también el progreso y el desarrollo de los conjuntos de personas son las que están motivando ahorita los movimientos pro vida y pro aborto. Antes no existían, o sí existían, pero no tan con tanto manifestación como ahora, por ese hincapié de que las mujeres se sienten más libres y se sienten con la necesidad de afrontar sus derechos y de que nadie más se aproveche de ellos. No, y yo creo que ahí tocaste un punto muy importante, que sí, últimamente hemos visto un cambio muy drástico en nuestra sociedad, pero creo que todo fue gracias a la apertura de tanta información que tuvimos, gracias a las redes sociales, al internet, a YouTube incluso. O sea, gracias a eso siento que todo esto va evolucionando, porque sí fue un cambio muy, muy grande y qué bueno que ahora ya se estén luchando por cambiar todas estas ideas que se tenían antes, porque pues en realidad una persona que después de un aborto, yo pienso que debe de ser muy difícil que te estén tachando de algo solamente por hacer algo que pues en realidad te convenía a ti. Y sí, o sea, no es como que afectes a las demás personas. Y es para empezar, Exacto. es ver por tu seguridad, por tu integridad. Exactamente, o sea, no, y como te digo, hay muchas niñas que han pedido como instrucciones de hacerlo en su propia casa y cosas así. No, imagínate todo el riesgo que lleva eso. Y sí, y bueno, como ya lo dijiste, últimamente el papel que ha impartido las redes sociales y el internet es enorme. Es prácticamente últimamente, en algunos casos, ya se ha vuelto el consejero más grande de todas las personas. En vez de preguntarle hasta a tus propios padres o familiares, vas y directo con internet. Incluso a un médico, ya reemplazas ir al doctor con googlear tus síntomas. Exacto. Y ojo, eso es muy importante porque eso puede ser tanto beneficioso como afectar, porque tan ser un centro de información tan vasta como el Internet, encuentras de todo, entonces te puedes malinformar como bien informar. Exactamente, eso es un punto muy, muy cierto. Pues en México la mayor parte de los abortos practicados han sido abortos clandestinos, o sea, quiere decir que hay muchos que siguen estos consejos y pues a pesar de que yo no dudo de que sea de que las personas que dan estas instrucciones lo hagan con todo la buena intención del mundo, pero pues no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma y a pesar de que tú des las superindicaciones y incluso, no sé, un médico las haya dado, porque muchas veces eso es lo que dicen, em, pues aún así no es lo mismo a tener atención médica de primera mano.
Y sí, para muchas pues es más por el, bueno, no quiero marginalizar, pero el caso de que el aborto se presenta mucho en sectores de clase media, por así decirlo. Es gente que no, que por el estilo de vida no ha tenido la oportunidad de tener todos los conocimientos y la educación suficiente como para aprender de eso. Exactamente, sí, o sea, es como muchos comentarios de los pro vida, como comentábamos antes, que dicen, no, pues es que existen los métodos anticonceptivos, ¿por qué no los usas? Pues sí, primero voy a dar clases de educación sexual a los que están bien lejos o a los que nunca, o sea, ni siquiera tienen acceso a servicios de salud básicos, que es un doctor, un dentista, y les quieres ir a hablar de quieres que sepan ya toda la cátedra de educación sexual. O sea, no. Mucho menos en México. Hay muchos lugares en los que esas cosas pues no llegan. Afortunadamente, como lo mencionábamos, pues ahorita ya tenemos las redes sociales y esperemos que pues de esta información, hay muchas asociaciones que se encargan de eso, de llevar toda esta información pues hasta donde más se pueda. Y esa es una labor muy, muy padre. Sí, bien, como ya lo dijiste, bueno, ya como hemos dicho todo este mini podcast, es un punto muy importante, es tratar de humanizar a las personas, bueno, desde mi punto de vista, yo no comparto la misma manera de pensar de los pro vida, porque, porque es algo que influye en muchísimas cosas, afecta la integridad de las consecuencias sociales que puede traer en la persona, las consecuencias de salud, las consecuencias económicas son muy grandes, como cuando lo puedes controlar con un proceso bien realizado, con todos los estándares de calidad y de la sanitización, para asegurar que la persona que se lo haga, el aborto, no sufra ninguna complicación médica. Exactamente, lo que es como te mencionabas antes, con legalizar el aborto no se busca que pues seamos más irresponsables hablando sexualmente, ¿no? Sino es una forma pues más contundente de responder a ante estas necesidades de las mujeres, de que no incremente, pues siga incrementando el número de procedimientos ilegales y tan peligrosos. Y pues también creo que es importante decir que a pesar de que la gente diga que todo se soluciona con métodos anticonceptivos, hay un dato interesante que una vez escuché en otro podcast, por cierto, que si todas las personas utilizáramos métodos anticonceptivos y lo hiciéramos perfectamente de la manera que viene en el instructivo todo el tiempo, aún así existiría cerca de 6 millones de embarazos no planeados anualmente, porque siempre hay un riesgo de que el método anticonceptivo falle. Sí, un porcentaje, ¿no? Exactamente. Hasta el condón, que se supone que es el más efectivo, tiene 99% de efectividad. O sea, siempre hay un pequeño factor que puede fallar. Exactamente, o sea, imagínate que tú estás cuidándote y pues al final de cuentas, si te estás cuidando es porque no quieres tener, tener esa responsabilidad y que pues por alguna razón falle tu método anticonceptivo y pues no sé, igual y está la persona estudiando o tienen mucho trabajo o sea, hay muchos escenarios que podríamos ver y pues si no buscas un bebé en ese momento, ¿para qué lo vas a tener? Mejor en el momento necesario, en el momento adecuado, en el que tú quieras y te sientas lista. Y sí, y bueno, me gustaría mencionar los tipos de aborto que existen actualmente. Bueno, por mencionar algunos nada más. ¿Te parece, Sara? Sí, me parece. Ok. Bueno, según la OMS, algunos de los tipos de abortos que son más comunes es el aborto por succión. Este tiene un especial
un punto crítico que puede afectar a la persona, que es provocar infección, trauma del cérvix, periotonitis, endometritis y laceración, aborto por dilatación o curetaje. Los mismos riesgos de la hecha por succión, y además puede haber complicaciones adicionales, aborto por dilatación y evacuación. Los mismos riesgos, pero también puede incluir infección pélvica, renal y de cervix peritoneal. La inyección salina, puede crear embolismo, o sea, es decir, que puede crear un coágulo pulmonar. Uy, no. Aborto mediante administración de prostaglandinas. Y puede generar ruptura del útero, sepsis, hemorragias, paro cardíaco. Y bueno, con esto a lo que quiero llegar es que el aborto implica mucho riesgo, no es una elección que una mujer quiera realizar porque, así nomás porque quiero, ¿no? Es algo pensado Exactamente. y es algo por lo que se está luchando, por que la mujer que de verdad dentro de sus planes de vida no está en ese momento tener un hijo, por diferentes razones. El asegurar que su bienestar y su integridad se cumplan. Sí, 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 o sea, es como decíamos al principio, la principal razón para hacer esto no es crear más irresponsabilidad en las mujeres o en la vida sexual pues incluso de los hombres, porque pues igual se pueden confiar, ¿no? Hay muchos tipos de pensamientos, pero pues en realidad esto se hace pues para evitar esas situaciones como mencionabas Armando, que o sea, son procedimientos riesgosos, son procedimientos que tienen que ser vigilados y tienen que ser con mucho cuidado y en las situaciones y en las condiciones adecuadas, porque miles de mujeres mueren cada año por abortos practicados en condiciones de riesgo y por personas sin capacitación o experiencia, o incluso en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos, por lo mismo, por miedo al que dirán, por miedo o incluso, no sé, o sea, el miedo de ir ahí acercarte y preguntar. ¿Por qué? Porque te implantaron el chip de que eso es malo. Y sí. Solo que hay un punto que me gustaría recalcar, no de lo que dijiste, sino del grupo de que está pro aborto Ujú. o pro vida. El punto de hacer manifestaciones es manifestar tu punto de vista. Algo que no me parece correcto es cuando algunos grupos malinterpretan estas ideas para realizar acciones que no van con el movimiento. No sé si me da a explicar. Sí, como vandalismos y eso. Ajá, pero con, bueno, me parece consensuada esa parte del vandalismo porque es una forma de Ujú. expresar lo que quieres llegar. Más sin embargo, Exacto. no me parece justo cuando afecta a sectores en los que no tiene nada que ver. Sí, claro que sí, o sea, en eso también estoy de acuerdo. Y pues, a ver, nos han enseñado muchas veces a expresarnos de muchas formas e incluso cuando yo siento que o sea, las personas recurrimos a actos tan grandes y tan, no sé, tan significativos por la falta de atención, porque a lo mejor el gobierno no nos escucha y se me hace una buena forma de que, pues de llamar la atención, ¿no? Si ya llamaste la atención, bueno, intentaste llamar la atención de la manera más, no sé, más bien vista, ¿Razonable? Ajá. ajá, más razonable, exacto. Y pues nada más, ¿no? Pues ya, ¿qué te queda? Sí, como bien, de hecho, me gustaba una frase que utilizaba un profesor que tuvimos, no sé si te acuerdas de Abraham, Ah, sí, sí, sí. que cuando intentas transmitir un mensaje y no recibes atención de tu receptor, lo más viable a expresar para que el receptor te ponga atención es la violencia. Sí, y es cierto. Y lamentablemente es como te va a hacer caso. Así es como te van a voltear a ver y como van a voltear a ver lo que quieres. Sí, exactamente. Pero pues, ¿cómo ves si ya vamos despidiendo este podcast?
Ok, vale. Pues fue una pequeña charla muy interesante. Me gustó compartir Demasiado esos, interesante. que creo que podría durar bastante tiempo, pero pues ya lo dejaremos para otro día. Otro podcast. Vale. Bueno, pues nos despedimos. Somos los alumnos del TCUF 30 de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Mi compañera Saraí López Galindo y su servidor Armando Olvera Cortés. Un gusto de que nos pudieran prestar su atención y escucharnos. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias.